Esta noche vamos a ver el capítulo 9 de Nehemías, donde el área espiritual, donde Nehemías no tiene realmente mucho que hacer, porque él no es un sacerdote ni un levita, él es un gran líder político, sabe manejar gente, ¿verdad? Y sabe organizar. Cuando viene la parte espiritual, pues Nehemías se hace a un lado. Y hay sabiduría en esto, ¿verdad? Porque si no es tu llamado, no es tu área, pues hay otros que tienen ese rol, ese papel que desarrollar. Y en este caso, Esdras es el escriba, el sacerdote, es el que sabe dónde están los libros de la ley y todo esto. Y nosotros vimos en el capítulo 8 que hubo una renovación espiritual. El pueblo estaba en condiciones muy terribles por muchos años y ellos buscan a Esdras que les lea, que quieren saber de la ley, qué es lo que pasaba. Y él le leyó probablemente el libro del Deuteronomio, donde hablaba de las leyes, de las fiestas que Israel guardaba. Dios les había dado todos estos mandamientos y ordenanzas desde que los había traído desde Egipto. Ahí les había dado todos los requisitos para que ellos siguieran la ley de Dios, ¿verdad? Y podemos decir que después de que ellos se miraron ya bien rodeados con buenos muros, dijeron, esto es verdad, hay una restauración en el área social, económica, ¿verdad? Y seguridad. Ya los enemigos no podían invadirlos así fácil, ya habían puertas, está todo sellado, bien el pueblo, ¿no? La ciudad. Sintieron deseo de buscar algo más, y es cómo solidificar lo logrado, y que lo que Nehemías había hecho en 59 días, muy rápido, ellos buscaron que Dios estuviera con ellos para que lo que se había logrado se mantuviera y no volvieran de nuevo a las malas costumbres que tenían de no sostener a los levitas, por ejemplo, y todo esto, ¿verdad? Y darle a Dios lo que le pertenecía y guardar las fiestas que eran tan importantes, los mandamientos de Dios. Entonces ellos, Nehemías se hace a un lado y empieza el área espiritual. Y este capítulo que vamos a ver esta noche, el capítulo 9, sin lugar a dudas es total y completamente espiritual. Se trata de reconocer el pecado, la confesión de pecado y la búsqueda del perdón de Dios para restaurar una relación que ellos tuvieron por muchos años y que habían abandonado. Y una tendencia interesante, y no solo Israel, pero yo creo que nos puede pasar a nosotros. Israel lo repite mucho. Ellos están bien con Dios y de repente como que se les va olvidando, se les va pasando la idea de qué es lo que Dios quería y empiezan a hacer otras cosas que no están conforme a la voluntad divina. Y yo creo que nosotros tenemos el peligro de que si no estamos metidos bien con el Señor constantemente, podemos empezar a echar para atrás un poco y ni siquiera a veces nos damos cuenta. Empieza uno como, ¿qué decimos? A enfriarnos, ¿verdad? Y este capítulo es muy interesante porque ellos reconocen su error, sus pecados, reconocen la falta que han hecho y confiesan todo lo malo y hay una restauración. Y es importante entender que nosotros tenemos un Dios que sí castiga, ¿verdad? Él dice que no tendrá por inocente al culpable y todo pecado tiene consecuencia. Pero Dios siempre tiene una palabra de restauración. Siempre queda una ventana abierta donde Dios va a volver y va a restaurar al que se ha apartado, al que no ha hecho lo bueno, porque Dios es un Dios de esperanza, Dios es un Dios de un futuro siempre. Y podemos verlo en Isaías, lo vemos en Jeremías, en todos los profetas, Oseas, que es fuerte también. Al final siempre Dios les deja una palabra de que serán restaurados de una u otra manera. En el caso de estos israelitas que han regresado,
había habido una profecía de que iban a estar, Jeremías profetizó que iban a estar un tiempo fuera de Israel, pero que Dios los iba a regresar, y pasaron 70 años, era el periodo de castigo. Ahora vemos el retorno de ellos, pero quieren asegurarse de que esto no vuelva a suceder. Claro que sí vuelve a suceder, porque el hombre tiene la tendencia a olvidarse de Dios, es una tendencia de buscar las cosas materiales, se olvidan. Y fue muy bonito el capítulo 8, porque los vemos a ellos que descubrieron la fiesta de los tabernáculos. No sé si se acuerda, al final del capítulo 8, y ellos entonces dijeron, ¿y qué es eso? Y dice, pues es una fiesta. Y entonces los levitas, ¿verdad? Esdras dijo, gócense, alégrense, vayan y a comer bien y conviden a los, ¿verdad?, a los que no tienen, y vayan a los montes y traigan ramas y todo esto, y armen allí unas tiendas, o como unos ranchos, ¿no? Unas enramadas, diría yo, ¿verdad? Y ellos fueron, porque esa era una forma de recordar que Dios les había sacado con mano poderosa a Egipto, y que ellos vivieron por 40 años en el desierto, migraban de un lugar a otro, y en las tiendas las formaban, vivían y se tenían que mover. Y esta es una de las fiestas muy importantes, la fiesta de los tabernáculos, y ellos la celebraron en las plazas y en las azoteas, nos dice Nehemías, y lo hicieron. Eso se hacía por 7 días, había que vivir en estas estructuras no muy cómodas, pero también era para recordar cómo Dios les había sostenido con el maná y el agua de la peña y todo esto, ¿verdad?, que Dios hizo con ellos. Bien, el capítulo 9 inicia con una confesión de pecado, y dice que en el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno. Oiga lo que hicieron: ayuno con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron ¿qué? Sus pecados y las iniquidades, iniquidad también las maldades de sus padres. O sea, se acordaron aún de los antepasados que habían hecho lo mismo. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová, su Dios, la 4ª parte del día, y la 4ª parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová, su Dios. 3 cosas, ¿verdad? Vinieron, hicieron una asamblea general, todo el pueblo se junta, oyen la lectura de la ley, ellos vienen preparados, y para nosotros un poco extraño, ¿verdad? Vienen, en ayuno, ¿verdad? Preparado espiritualmente. Cilicio era una tela que se ponía como de saco, de costal, una tela, manta, así, que no andaban ropa de lujo, era lo más humilde. Y dice que se echaron tierra, o se echaban ceniza sobre sus cabezas, y todo esto es una simbología que implica que ellos estaban con un corazón contrito, con un corazón sincero. Hoy día no hacemos eso, ¿verdad? Nadie llega a la iglesia un poco así, porque pues en nuestra época no, pero era muy común ver una persona así en la calle, decía, oh, está en duelo, por ejemplo, o le ha pasado algo bien grave. Era una señal externa de algo que está sucediendo dentro del corazón. Y estas 3 señales aparecen en estos israelitas, ¿verdad? Y podríamos decir que no solo en el capítulo 9, luego vamos a ver el 10, son parte el uno del otro, porque es una unidad de confesión, de arrepentimiento, de buscar el perdón de Dios, y de un retorno a servirle al Señor. Y todo el capítulo 9, el cual es bien largo, ¿verdad?, es un recuento de la historia de los israelitas. Nos cuentan desde cuando salieron nos cuentan desde antes, desde Abraham, y nos cuentan de Moisés, y hablan de David, todo esto, ¿verdad? Y en la confesión de los levitas, que eran los que intercedían, ellos empiezan a contar todas las historias, ¿no?
Interesante que muchas veces nosotros en la oración podemos hacerle recordar a Dios todo lo que ha hecho por nosotros, y también deberíamos recordar todo lo malo que hemos hecho contra Él, para que podamos ver la misericordia. Y lo que hace la oración en estos dos capítulos es recordarle todo lo malo que ellos hicieron, sus papás, sus antepasados, pero que en todas esas circunstancias Dios nunca los abandonó, porque Dios tenía un pacto, tenía un contrato con Israel. Y nosotros más o menos de la misma manera sabemos que tenemos un nuevo pacto en Cristo Jesús, y que muchas veces tal vez no andamos haciendo lo correcto delante del Señor, pero si venimos a Él tal vez no con silicio ni ceniza en la cabeza o algo así, pero si venimos con un corazón contrito y humillado internamente, el Señor nunca nos va a despreciar, siempre va a recibir al humilde, ¿verdad? El que reconoce su necesidad. Podríamos decir que el capítulo 9 entonces está dividido en estas tres partes. A partir del versículo 5 hasta el 31 se examina el programa de redención desde los tiempos de Adán hasta la cautividad que ellos están sufriendo en ese momento. Es como una historia. Toda la oración vamos a notar que es como una historia. Hicieron esto nuestros antepasados y tú viniste y les pasó el castigo, pero luego tu misericordia los restauró y ellos volvieron a olvidarse de tus pactos, y otra vez, y verdad, parece como repetitivo, pero en estos primeros versículos que leímos vemos la condición anímica, y cuando el pueblo de Dios busca a Dios en esa condición, Dios va a hacer cosas. Dios se va a mover de una manera maravillosa. En el versículo 4, algo interesante, dice que estuvieron el día, ¿cuántas horas tiene el día? 12. En la noche ellos contaban el día, ¿verdad? Y dice que duraron la cuarta parte del día. ¿Cuántas horas? 3. ¿Qué hicieron durante 3 horas? ¿Estaban qué? Escuchando la palabra, y durante 3 horas, ¿qué hicieron? Confesando pecados. 3 horas. Es mucho tiempo, ¿verdad? O son muchos pecados. Y yo no sé si habrá un límite de tiempo para confesar nuestros pecados, ¿verdad? Pero ellos reconocieron que por tantos años había quizás una acumulación de pecados sin confesar, y empezaron tal vez desde la juventud, decir, mira que yo hice, Señor, y todo, y empezaron a hacer un recuento personal, individual y como pueblo, de que ellos habían hecho todo lo malo delante del Señor. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es justo y fiel para perdonarnos. Amén. Y el que reconoce su maldad, inmediatamente la gracia y la misericordia de Dios viene sobre ellos. Entonces tuvieron mediodía, un servicio de 6 horas. Hay gente que dice, 1 hora ya nos queremos ir, no aguanta mucho tiempo. Pero 6 horas, 3 oyendo la palabra, el libro de la ley. Claro, eso les ayudó para reconocer los errores que han cometido, ¿verdad? La ley era lo que Dios demandaba, y por 3 horas más comenzaron a hacer recuento de que todos esos mandamientos los habían quebrantado, habían fallado. 6 horas. Y el versículo 4 dice, luego se levantaron sobre la grada de los levitas, y ahí dice los nombres: Yeshua, Bani, Cadmiel, Sabanías, Budi, Serebías, Bani y Kenani, y clamaron. ¿Quiénes son estos? Los levitas, los intercesores, sacerdotes, en voz alta a Jehová su Dios. Primero, entonces, escucharon la palabra individualmente. Cada uno de los que estaban ahí, que tenían entendimiento, acuérdense, era gente, niños, muchachos ya con entendimiento, empezaron a confesar y confesar y confesar, y pues los levitas duraron 3 horas. Al término de ellas, los levitas se levantan, están ahí, ¿verdad? Están hincados, probablemente postrados delante del Señor,
y empieza ahora un proceso de clamor a Dios. Dice, clamaron en voz alta a Jehová, y es decir que los que estaban confesando en voz baja, ¿verdad? Cada uno decía sus pecados. Y la lista continúa porque eran como 13, habíamos dicho la vez pasada, más o menos 13 levitas que estaban ahí con el escriba. Y les dijeron, levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios, y desde la eternidad hasta la eternidad bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto, sobre toda bendición y alabanza. Entonces, también había parte de la confesión, parte de escuchar la palabra, y también había adoración. Todos esos son partes fundamentales para el servicio al Señor. Entonces, a partir del versículo 35 que leí hasta el versículo 31, se examina el programa, todo el programa de la redención. ¿Desde cuándo? Desde Adán hasta el momento en que ellos están regresando de la cautividad en Babilonia. Hacen un recuento cómo Dios ha sido con ellos a través de tantos siglos. Y podríamos decir que esto se puede dividir en 4 secciones. La primera sección, y vamos a verla, es del versículo 5 al 8, donde habla de la creación a los tiempos de Abraham, desde cuando Dios creó los cielos y la tierra hasta el tiempo de Abraham, cuando Abraham es llamado de Ur. Luego, del versículo del 5 al 15, habla de la cautividad al Mar Rojo, cuando salieron de Egipto y lograron cruzar el Mar Rojo. ¿Se acuerda que Dios lo abre y pasan ellos en seco? La otra sección sería del 15 hasta el 25, donde habla de todas las incidencias, todos los sucesos en el desierto, hasta que llegaron a entrar a la tierra de Canaán. Hasta ahí termina esa historia. Y los versículos del 26 al 31 hablan de los jueces, desde el tiempo en que Dios les puso jueces hasta que vino la cautividad de Babilonia. Amén. Entonces vamos a analizar estas 4 secciones. La primera, como dijimos, era la introducción, cómo venían ellos delante del Señor. El ayuno, dice que venían ¿en qué? En ayuno. Eso testifica que tenían una búsqueda o tenían un deseo de buscar y de entregarse al Señor, una preparación. Entonces, habían anunciado ayuno varios días antes y cuando llegaron ahí, ya estaban todos preparados para entregarle al Señor su corazón. El cilicio también simboliza la contrición, un acto de contrición, de pesar, de la angustia, del dolor que causa el pecado, ¿cierto? Y la tierra o la ceniza que se ponían sobre sí revela el abatimiento de sus corazones. Por ejemplo, decía que las personas que en la antigüedad andaban con la cabeza llena de ceniza, usted sabía que estaba en duelo, era un duelo. Entonces uno decía, está pasando una situación muy terrible. Y cuando leamos en el Antiguo Testamento va a ver que dice que se puso ceniza en la cabeza y dice uno, ¿qué sería, no? Es porque está pasando un tiempo de aflicción o de tribulación. Y por ser esta, nos dice allí que en los primeros versículos, dice que era una solemne convocación. ¿Qué quiere decir eso? Que era de suma entrega, había una solemnidad, un respeto profundo. Los extranjeros que no habían abrazado el judaísmo y que se habían mezclado, no podían participar. Ahí nos dice, ¿verdad? En el versículo el día 24, y por ahí dice que habían sacado a los que, versículo 2 dice, y se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Entonces esto era exclusivamente los descendientes ¿de quién? De Abraham, únicos, los que podían estar en esta convocación, porque era su historia y el pacto abrámico, el pacto que había tenido Dios con Abraham y su descendencia. Entonces ahí ningún extranjero podía estar en esta sagrada
convocación. Y entonces un servicio de 6 horas, 3 para explicar la palabra. Que si hacemos una predicación así un día de esto, ¿no? De 3 horas, a ver si entendemos bien. Y luego los de la alabanza dice que otras 3 horas para adorar a Dios. 3 horas sin parar ahí los levitas cantores. Muy bien. Los levitas comienzan su oración ¿con qué? ¿Cómo se empieza la adoración? ¿Cómo enseñó Jesús? ¿Con qué se empieza? ¿Con petición? No. Con adoración y alabanza a Dios, siempre. Cuando al Señor le preguntan cómo hemos de orar y Él le dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. ¿Cierto? Porque la oración no es solo petición, a veces pensamos que es solo pedir, ¿no? Pero es un acto de adoración a Dios. Y ellos empiezan adorando a Dios y contemplan, dice allí, la majestad de Dios y exaltan el poder y describen la bondadosa intervención de Dios a su favor. Tú has sido bueno, y les dice, vea por ejemplo el versículo 6, tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo, y empieza y continúa una adoración profunda hacia el Señor. Por eso cuando ellos abren la boca, los levitas, ahí lo primero que dicen Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto, sobre toda bendición y sobre toda alabanza. Qué tremendo, ¿verdad? Que se empieza así, y eso nos enseñó también Jesús. Bueno, al entrar en la adoración, ellos empiezan, los israelitas son guiados luego por los levitas a seguir el ejemplo de ¿quién? De Abraham. ¿Por qué empieza con Abraham? Porque es el padre de ellos. Y nosotros en el Nuevo Testamento también oímos cuando los judíos dicen, nuestro padre Abraham, porque ellos eran muy orgullosos de su ascendencia de Abraham, eran hijos de Abraham. Y ahí empieza, y le dicen el 7, versículo 7, tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste ¿a quién? Abraham. Y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste por nombre Abraham. ¿Notó algo allí? Abraham y luego, claro, Dios lo sacó y el nombre Abraham era padre regular, un papá, así significa. Y cuando le pone Abraham, le es padre de multitudes, porque Dios le iba a dar una descendencia que ni siquiera las estrellas del cielo se podían contar así de grande, o la arena del mar. Entonces, cuando Dios llama a alguien, le cambia el nombre. Como el caso de Saulo de Tarso, lo pone luego Pablo y otros como Jacob. Después le dice Israel será tu nombre. Dios quiere hacer algo maravilloso. Entonces, les recuerda todas las promesas, ¿verdad?, que le hizo al patriarca. Lo sacó de la tierra prometida porque le iba a dar una descendencia. Hizo un pacto con él. Dijo, tú serás mi pueblo, yo seré vuestro Dios, y se hace un pacto. Este pacto prometía tanto a él como a su descendencia y al pueblo de Israel bendiciones personales, nacionales y universales. Eran para todos los que nacieran de Abraham. Y el patriarca había respondido con obediencia. ¿Sabe que la Biblia habla que es el padre de la fe? Porque cuando Dios le habló a Abraham, ¿qué hizo Abraham? Obedeció. Obediente. Por eso Jesús les dice a los fariseos, a los judíos, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero ustedes son hijos del diablo, porque me quieren matar, ¿no? Y ellos se sintieron bien ofendidos, ¿no? Pero él dio sus espaldas a la tierra, de repente le dijo, salte de ahí, cogió por un desierto y se llevó toda la esposa y todos los animalitos y todo lo que tenía, y se fue caminando. La Biblia dice en Génesis que se fue como mirando al invisible, ¿verdad? Y durante toda su vida había vivido en completa sumisión a los mandatos de Dios. Ve lo que dice el 9, el 8, el versículo 8 dice, hizo pacto con él, dice, y hallaste, el 8, ¿verdad? Y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra al cananeo, del heveo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo y del gergeseo.
para darla ¿a quién? A su descendencia, y cumpliste tu palabra porque eres justo. Cuando se conecta una persona fiel y obediente a Dios y la justicia de Dios y un Dios justo y maravilloso, cosas pasan. El problema es que Él nunca falla. La Biblia dice que Él es fiel, pero nosotros a veces somos infieles, ¿verdad? Su ejemplo era una fuente de esperanza y de aliento para los que vivían ahora en Jerusalén. Acuérdense de quién, de Abraham. Y ellos sabían perfectamente quién era Abraham. La obediencia seguía siendo la entrada a las bendiciones celestiales y podemos decir que sigue siendo hoy. ¿Okay? ¿Queremos bendición de Dios? Hay que ser obediente. Dios bendice al obediente. Dios castiga al desobediente. Un principio, no podemos decir, quiero bendición andando en desobediencia. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar, va a recoger, ¿verdad? Y Jesús nos dice que seamos imitadores de Él, y Él es el ejemplo de obediencia máximo. Fue obediente hasta donde dice Filipenses, hasta la muerte. Y si nosotros queremos recibir bendición y pactos, que se cumpla, tenemos que ser obedientes al Señor. Y entonces los levitas le están recordando a este pueblo que viene de desobediencia, ¿no? Acuérdense de quién, de Abraham, ¿verdad? Los levitas concluyen de manera muy eficaz esta parte de sus oraciones afirmando la justicia de Dios, porque tú eres un Dios justo. Debido a su inmutable naturaleza, Dios no cambia. Ellos sabían que habría de tratar justamente a su pueblo escogido. Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si ellos volvían de nuevo al Señor en arrepentimiento y en fe, Él se manifestaría poderosamente a favor de ellos. Qué lindo, ¿verdad? Que eso es una característica de Dios. Estamos hablando el lunes sobre el hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo que cuenta Jesús en Lucas 17. Este muchacho se fue y ¿qué hizo? Malgastó toda la herencia de su papá y dice que vivió perdidamente, y allá dándole comer en la posilga a los puercos, recordó que tenía un papá y una casa, y volviendo, ¿qué pasó? Dice que su papá, al verlo de lejos, corrió, le abrazó, le besó, le puso calzado, le vistió, le puso un anillo, hizo fiesta. Ese es el Dios que nosotros tenemos, es un Dios restaurador, es un Dios que por allí dice también la Biblia que su ira no es para siempre, su enojo no es para siempre, se enoja por un tiempo, pero es un Dios que restaura al caído y levanta al que está apartado de Él y lo vuelve a traer a su lugar. Del versículo 9 al 15, en su oración, ahí a partir del 9, dice, y miraste la aflicción de nuestros padres, ¿dónde? Empieza con Egipto, brinca de Abraham y ya nos pone ¿a dónde? En Egipto. ¿Ah? Vea qué interesante la oración de los levitas. Dice, y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo. Brinca, digamos, de Abraham ¿a quién? A Moisés, ¿verdad? Luego dice, e hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos y te hiciste nombre grande como en este día. Dividiste el mar delante de ellos y pasaron por medio de él en seco, y a sus perseguidores los echaste en las profundidades como una piedra en profundas aguas. Dice que se miraban los cuerpos de los egipcios flotando en el mar, y dice que con columna de nube los guiaste de día y con columna de fuego de noche para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Y sobre el monte del Sinaí, y si no se recuerda, en el Éxodo, donde Moisés subió para recibir ¿qué? El pacto de la ley, dice, descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y le diste juicios justos, rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos, y les ordenaste el día de reposo, el sábado, y santo para ti, y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Y sigue, ¿y qué le diste? El pan del cielo, maná,
40 años, en su hambre y en su sed le sacaste aguas de la peña. Había una peña, una piedra de donde ellos recibían el agua. Y les dijiste que entrasen a poseer la tierra por la cual alzaste tu mano y juraste que se las daría. Una tierra que manaba leche y miel. Es una promesa. Dios la está cumpliendo en este peregrinaje de los judíos, de los israelitas. Pero vea el problema. Siempre hay problema. Dios cumple siempre su parte y su promesa. 16. ¿Qué dice? Mas ellos fueron soberbios y endurecieron su cerviz, su cabeza, y no escucharon tus mandamientos, y no quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. ¿Se acuerda que le hicieron a Moisés un golpe de estado? Querían levantar otro líder y decir: Moisés ya no es nuestro líder, queremos volvernos ¿a dónde? A Egipto. Estamos hartos y hastiados de este pan, queremos comer ollas de carne. ¿Recuerda? Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Dios pudo haber dicho: oh, Moisés, véngase Aarón, alguno Caleb, tal vez se lo trae, y Josué, véngase, a usted si lo llevo y a estos los dejo morirse de hambre en medio del desierto. ¿Lo pudo haber hecho Dios? ¿Qué hubieran hecho ellos? Se mueren todos sin agua y sin pan, en medio de un desierto, sin salida. Pero Dios, misericordioso, aquí mismo lo dice el levita, dice tardo, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Además, le agrega, cuando hicieron para sí becerros, ¿se acuerda? Cuando Moisés no bajaba, cogieron las alhajas de oro, hicieron un becerro, dijeron que ese era Dios, y dijeron: este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes, ¿qué? Dice que el pueblo, cuando bajó Moisés, estaba desenfrenado. Esa palabra implica pecado de inmoralidad, un desenfreno, lo que había allí. Por cierto que viene una plaga de muerte y empieza a matarlos hasta que Moisés intercede, ¿no? Y se acuerda del asta con una serpiente para que se detuviera y manda. Bueno, eso fueron un montón de pestes que vinieron ahí por la desobediencia que ellos causaron al no seguir los mandamientos de Dios. Y le dice: tú con todo, 19, por tus muchas misericordias no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apagó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para que alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Versículo 20, y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná, siguió cayendo de su boca, y agua le diste para su sed. 21, y los sustentaste 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad, sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. ¿Por qué dice eso? Porque era camine y camine, y nunca nadie padeció de ninguna enfermedad. Aún más, si leemos en el Éxodo, dice que el calzado no se gastaba. Yo no sé, los zapateros se fueron de quiebra, porque a ninguno de los israelitas que salieron de Egipto los zapatos se les gastó por 40, le duraban 40 años, tenían garantía. Y les diste reinos y pueblos y los repartiste por distritos, y poseyeron la tierra de Sehón, la tierra del rey de Hersón, y la tierra de Og, rey de Basán. Bueno, podemos ver entonces que la historia en el recuento, esto es una confesión y están adorando a Dios, y estos levitas, acuérdense que son los que conocen ¿qué? En la escritura, entonces ellos sabían todo, ¿verdad? Tal vez este pueblo tenía años de no oír, pero los levitas eran los que leían y tenían todos los libros. Entonces les hace un recordatorio ahora de cuando en Egipto habían quedado esclavos, ¿verdad? Porque José, ¿se acuerdan con José que los hermanos lo vendieron, llegó a Egipto, y habían estado ahí por muchas generaciones, y Dios llama a un hombre, Moisés, para que los saque con mano poderosa, y hace señales. La primera señal era, ¿qué fue? A ver, ¿qué hizo a Faraón en Egipto?
Sí, bueno, esa era la señal de verdad, el bastón que se hacía una serpiente, pero ellos también hicieron serpientes. Pero ¿cuál fue la primera plaga que mandó Dios a Egipto? A ver quién se acuerda. El agua se hizo sangre. Y luego hay 9 plagas hasta la muerte del primogénito, cuando el ángel de la muerte pasa esa noche, que es de la Pascua, y mata a todos los primogénitos de Egipto. Entonces Faraón los deja salir, ¿verdad? Entonces empieza a hacer un recuento de la historia de todo lo que pasaron en Egipto, del héroe, el libertador Moisés, y luego entra, después de que cruzaron el Mar Rojo, y ahí se mueren un montón de egipcios que lo perseguían, cuando un faraón se arrepiente de haberlos dejado ir, y cuenta 40 años de historia. En estos pocos versículos, los levitas está diciendo, y anduvieron, y tú les diste pan, y los vestidos no se hicieron viejos, y los zapatos, no, la ropa, todo, no se le hinchaban los pies, no se enfermó nadie. Además les dabas agua mejor que la embotellada, ¿no? Agua pura, fresca de la peña, de la piedra salía agua, y así lo sostuviste por 40 años. Y a pesar de que cuando Moisés sube al Sinaí a coger la ley, las tablas de la ley, ellos se enloquecen, se apartan y hacen un becerro y hacen atrocidades. Cuando baja Moisés se da cuenta con Aarón que el pueblo se ha vuelto enemigo de Dios. Dice, este becerro fue el que nos sacó de Egipto. Lo que es la dureza de corazón, ¿verdad? Y a veces nosotros pensamos, pero eran ellos, nosotros no hacemos eso. Cuidado si nos tenemos algunos becerros ya fabricados. Entonces la historia es desde la cautividad hasta la liberación por Moisés, y luego destaca la grandeza de Dios, de que esa nube, había una nube, de día les daba ¿qué? Sombra, y de noche luz y calor, porque los desiertos son congelantes en las noches, y ellos podían también caminar de noche y tener una lumbrera allí, una luz, ¿verdad? Y les recuerdan ellos al pueblo, los levitas, la compasión de Dios, y le detallan con detalle cómo Dios destruyó a Faraón, todo lo que hizo por ellos, con mano poderosa los sacó de la esclavitud y los llevó al Sinaí, y ahí recibieron los mandamientos por los cuales Dios quería que ellos vivieran, ¿verdad? Así como Abraham dejó un ejemplo para el pueblo de Israel, este recuerdo del pasado servía para afirmarlos sobre el futuro. Dios tenía un propósito y sigue teniendo un propósito para ese pueblo. Todos los actos de Dios son mostrados como ejemplos de su bondad hacia el pueblo de Israel. Lo que es necesario de ahora en adelante es que los que retornen a la justicia de Dios y que quieran seguir los mandamientos de Dios, las leyes y los estatutos que Él les va a brindar, y van a ser los fundamentos básicos sin los cuales ninguna nación puede prosperar. Apartados de Dios, ninguna nación prospera. Es la maldición más grande. Cuando un pueblo, una nación que Dios ha bendecido y que ha prosperado, le da la espalda al Señor, ¿qué viene? Maldición. Y viene angustia, y viene persecución, y vienen situaciones muy difíciles. El recordar los actos poderosos de Dios en el pasado crean una necesidad en el pueblo. Ellos lo que están haciendo los levitas, recuerden todo lo que Dios ha hecho. Y ellos están en un punto crucial. Los muros listos, se edificó la ciudad segura, y a partir de ese momento ellos quisieran mantener eso y decir, esto ha costado mucho, quisiéramos tener una identidad, queremos renovar el templo, el servicio, ¿verdad? Los sacrificios, queremos ser un pueblo con una identidad. El hecho de que los levitas le están haciendo un recordatorio es para que ellos recuerden lo malo de sus antepasados, pero también que se acuerden sobre todo de lo bondadoso que ha sido Dios con ellos, que Dios ha guardado su promesa y su pacto a pesar de la mala actitud de sus antepasados, de sus padres, ¿verdad? Los patriarcas, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, él comparó su condición presente con lo que Dios había planeado para él, y meditar en lo que hizo por sus padres, y esto le da esperanza a este pueblo. Por eso es el recuento. Y en los versículos del 16 que leímos hasta el 18, los levitas siguen su oración con la descripción de las ingratitudes.
las rebeliones y los voluntarios olvidos de la ley de Dios que caracterizaron siempre a aquellos que se establecieron en la tierra prometida. Hicieron siempre lo malo. Dice del 19 al 25, vamos a leer: sin embargo, Dios no arrojó a su pueblo, sino que continuó tratando con él de acuerdo a su fidelidad. Y en el 19 dice, tú con todo, por tus muchas, qué lindo, ¿verdad? Que dice muchas, ¿qué? Misericordia, no los abandonaste el desierto, la columna iba con ellos, ¿verdad? 20, le enviaste el buen espíritu para que estuvieran con ellos y no le quitaste o le retiraste el maná de su boca y el agua que le diste para su sed. Lo sustentaste 40 años en el desierto y no tuvieron necesidad, ni los vestidos se echaron a perder, ni los pies se le hincharon, y les diste. Y cuando ellos conquistan con Josué, ¿se acuerda que Josué llega y la primera conquista ahí Jericó? Entonces ahora les empieza a contar la historia a partir del versículo 22. ¿Qué es lo que lograron hacer? Conquistaron reinos y pueblos y repartiste por distritos y poseyeron ¿qué? La tierra de Seón, y fueron y conquistaron cosas que Dios les entregaba en sus manos. 23, y multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo, esa es la promesa que le había hecho a Abraham, y los llevaste a la tierra de la cual habías dicho a sus padres que debían de entrar a poseerla. Y los hijos vinieron y poseyeron la tierra y humillaste delante de ellos a los moradores del país, a los cananeos, a los cuales entregaste en su mano, y sus reyes y los pueblos de la tierra, para que hiciesen de ellos como quisieran. Ahí eran los cananeos, en Canaán, la posesión de Canaán, la conquista. Y tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil, y heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas, olivares y muchos árboles frutales. Comieron, se saciaron y se deleitaron en tu gran bondad. Fue Dios quien les proveyó esto. Pero ¿qué sucede a partir del 26? Los provocan a la ira. Vea lo que dice: pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas. ¿Qué quiere decir esto? Esto es una señal de olvido. Cogieron la ley para no verla. No, y eso lo hicieron a propósito. Y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hirieron e hicieron grandes abominaciones. Jesús se los acusa cuando entra a Jerusalén. Dice: Jerusalén, que matas a los que te he enviado. Y pues vemos el caso de Jeremías, ¿verdad? Que lo metían a la cárcel, lo metían al cepo, lo metían al pozo, por todos lados lo traían al pobre Jeremías. Isaías lo decapitan. Y cuantos profetas llegaban a decirle que se volvieran a Dios, les iba mal. En vez de entender el mensaje que Dios quería que ellos volvieran su rostro y volvieran a la ley, y Dios se iba a volver a ellos. Incluso Jeremías les dice: volveos a mí y yo me volveré a vosotros, cara a cara, y volver a reencontrarse con el Dios que les había sacado de Egipto y les había entregado la tierra de Canaán. 27. Entonces los entregaste en mano de sus enemigos, los cuales los afligieron. Pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, tú desde los cielos los oíste, y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de la mano de sus enemigos. Pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en manos de sus enemigos, que los dominaron, pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías, según sus misericordias. Muchas veces les amonestaste a que no volviesen a su ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. 30. Y le soportaste por muchos años y le testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. Mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres ¿qué? Dios clemente y misericordioso. Dios era como un juego, ¿no?
Y hay que tener sabiduría, no jugar con la misericordia de Dios, porque también Dios un día se puede cansar. Ellos abusaban de la misericordia de Dios y el pacto, y se volvían, le daban la espalda al Señor, y cuando miraban la situación grave se volvían y decían, perdónanos, y entonces el Señor los volvía a perdonar. Ahora, tenemos una linda promesa cuando Pedro le pregunta a Jesús, ¿cuántas veces perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Acaso 7 veces? ¿Y qué le dijo Jesús? 70 veces 7. Entonces, la misericordia de Dios es infinita. Nosotros somos los que a veces abusamos de esa gracia y de esa misericordia, ¿verdad? Y tenemos que tener cuidado de que estamos en la gracia y mucho menos, ¿verdad? Desafortunadamente la conquista de la tierra nunca fue completa en forma satisfactoria. Nunca pudieron conquistar Canaán plena y completamente como Dios quería. El obstáculo siempre fue la falta de fidelidad a Dios, porque ellos fueron infieles. Dios nunca fue infiel. Y la desobediencia a sus mandatos. De repente los vemos otra vez adorando ¿qué? Ídolos. Se vuelven y adoran a Acera y a Baal. Los ídolos, y era uno de los mandamientos fue que cuando entraran a esa tierra no hicieran como hacían los habitantes de esos pueblos. Y se convirtieron a las religiones paganas de Canaán en vez de seguir al Dios vivo. Por eso viene la gran invasión babilónica en el siglo VI, siglo VI y VII. Primero el reino del norte, luego el reino del sur, y son llevados por Nabucodonosor. Y conocemos la historia, ¿verdad?, de Daniel y los jóvenes y toda esta historia cuando durante la profecía del periodo profético de Jeremías es el que ve literalmente a sus familias enteras siendo llevadas esposadas, encadenadas para Babilonia, allá donde tierra de los caldeos, se los lleva Nabucodonosor, y por eso Jeremías llora, y tenemos el libro de Lamentaciones donde él lamenta ver a aquella gente y el profeta sabía, pero no hay necesidad de esto, si tan solo hubieran escuchado la palabra de Dios y si hubieran vuelto al Señor, no hubiera sucedido. Y entonces era muy doloroso para el caso de Jeremías y otros profetas, ¿verdad? Porque abusaron de la fidelidad de Dios hasta que vino el exilio. Eso se llama el exilio y la esclavitud allá en tierra extranjera. Y mire, los israelitas, sin embargo, pudieron comprobar que la historia siempre se repite, aunque con un precio mayor. Cada vez fue más caro el castigo, fue más duro. Primero, por haber arrojado a un lado la ley del Señor que se les había dado. Dice que la echaron, ¿qué? Por la espalda. Segundo, por haber matado, ahí les dice los levitas, por haber matado ¿a quién? A los profetas que Dios les envió. Y tercero, por haber cometido innumerables actos de desobediencia contra su Creador, fueron, dice, entregados en las manos ¿de quién? De sus opresores. Y Dios no los liberó. En ese momento los dejó llevar esclavos. Naciones enemigas saquearon y arrasaron sus tierras, convirtiéndose en instrumento de Dios para castigo. Dios usó a Nabucodonosor para castigar a Israel. Qué tremendo, ¿verdad? Que esta gente tenía todas las ventajas y las desperdiciaron. Cuando ellos se arrepentían, Él bondadosamente los perdonaba. Era como casi un juego. Después del periodo de la media conquista de Canaán, les hace recordatorio del tiempo de la monarquía. Vea lo que dice, pero tú, quedé en el ¿qué? 32. Vea lo que dice el 33, el 32. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, no sea tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros, ¿quién? Reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Hay un reconocimiento. Nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no pusieron por obra tu ley, ni atendieron tus mandamientos y a tus testimonios con que les amonestaban.
los mandaban a la cárcel, a los profetas. Y ellos en su reino y en tu mucho bien que les diste y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron ni se convirtieron de sus malas obras. Y habían unos reyes, cuando leemos la historia de la monarquía, tanto de Israel como de Judá, se nos para el pelo, ¿no? Habían unos allí terriblemente malos, unos reyes malísimos, terribles. 36. He aquí que hoy somos siervos, henos aquí, siervos en la tierra que diste a nuestros padres, para que comiesen su fruto y su bien. Hace un recordatorio. Y se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados, quienes se enseñorean sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados, conforme a tu voluntad, y estamos en grande angustia. Están repitiendo lo que los papás repitieron por muchas generaciones. ¿Okay? Están diciendo que nos arrepentimos. Ahora sí, de verdad, Señor, vuelve de tu rostro, perdónanos, restáuranos. 38. A causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa. La Biblia dice que el que prometa cumpla. Mejor es no prometer. Y la escribimos. O sea, todo lo que, una vez que ellos escuchan todo el desarrollo histórico de Israel, dice, ahora ya oímos todo. Vamos a hacer una promesa fiel y la van a poner en un libro, la van a escribir y va a ser firmada ¿por quién? Por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Es decir, deciden no solo decirlo de boca, pero van a hacer, en el capítulo 10 vamos a ver que ese documento lo firman. Nosotros sabemos la historia porque estamos hablando de ¿qué? De más de 2 siglos después. La dureza de su corazón les hace volver de nuevo a abandonar a Dios. Y en la época del Nuevo Testamento los vemos ya bajo el imperio romano, cierto. Y nos cuentan los historiadores que en el año 70 son erradicados de Israel, destruidos. Los emperadores romanos destruyen el templo, la ciudad la hacen añicos. Y pasan casi 2 siglos. Nosotros conocemos la historia porque fue en el año 1948, por ahí del mayo, que nuevamente empiezan a regresar los israelitas a rehabitar la tierra de Israel. Todavía ahora están ahí. No sabemos qué va a pasar, pero parece que no han aprendido todavía la lección. Qué triste, ¿verdad? Un pueblo con tanta bendición, con tantas ventajas, ¿no? Tener a Dios como su protector, su proveedor, pero tenían y siempre han tenido un corazón endurecido, le daban la espalda al Señor, pudiendo haber tomado la ventaja de ser el pueblo escogido y tener la entrada a todas las bendiciones y las promesas de Dios. Han fallado en cumplir el propósito para el cual Dios los llamó, ¿verdad? La oración de los levitas, termino con esto, se mueve de manera total y natural al pueblo a un nuevo compromiso. Están conmovidos de corazón con aquel cuyos favores ellos le están implorando. Van a hacer un nuevo pacto. Hay en la actitud de los moradores de Jerusalén un deseo intenso de establecer una nueva relación con Dios. Ellos quieren restaurar. Solo eso puede satisfacer sus apasionados deseos espirituales y hacer una realidad sus esperanzas nacionalistas. Ellos querían tener una nueva identidad, un nuevo pueblo, cambiando todo el formato anterior. En consecuencia, deciden ponerlo por escrito, y esto es más serio, ¿verdad? Nosotros a veces le prometemos a Dios de boca, pero si lo escribimos todavía es más, queda escrito, aunque lo prometamos de boca también. Y queda escrito el solemne acuerdo y lo van a sellar con la firma de todos los líderes, diciendo, ellos son los que nos representan. De esta forma esperan conservar ese avivamiento del Espíritu Santo que habían experimentado y así consolidar lo que habían logrado a través de la reconstrucción de los muros y el templo y todo esto. Pero lamentablemente el hombre por su, dice, de servir duro, de servir, o sea, ¿cómo le decimos hoy día?
Cabezones somos, ¿verdad? Somos tercos, otra palabra, necio, nos dice a veces la Biblia, ¿no? Porque sabiendo todo lo que tenemos en el Señor, muchas veces echamos a la espalda su promesa, su bendición, y nos vamos tras ídolos que no son Dios. Y a veces, en vez de coger la mejor parte que Dios nos está dando, nos quedamos con lo que nos sirve. Yo creo que es una lección. Israel, sabe que Israel es una lección para la iglesia hoy día, para que no cometamos los mismos errores. La historia nos ayuda a entender que los errores pasados no los deberíamos cometer nosotros. Para eso están los malos ejemplos en la Biblia. Es para que nosotros digamos, no queremos caer en ese vicio de hacer lo malo delante del Señor. Amén. La otra semana vamos a entrar en el capítulo 10, que es parte del 9, porque uno era la confesión, recordar todo esto, y en el 10 ya empiezan a hacer el pacto con Dios. Yo diría que la lección de esta noche es que nunca nos olvidemos que Dios es fiel, que Él es misericordioso y clemente, lento para la ira y grande misericordia, y que su fidelidad es inmesurable. Que aunque sigamos siendo fieles y traicionemos el pacto que hemos hecho con el Señor, Él sigue fiel con nosotros. Y su mano sigue extendida y nos va a recibir como el papá de aquel hijo que se había gastado el dinero y vino ya sin ropa ni nada. Así corrió aquel papá y lo recibió en sus brazos. Hasta hicieron una gran fiesta. Amén. Póngase de pie.